Este primer domingo del año, yo quiero invitarles a que nosotros hablemos de nuestros sueños. Nuestros sueños. Porque todos tenemos sueños, ¿no? O anhelos. Y las fechas importantes, estas fechas que significan cambios, por ejemplo, el fin de año o cuando uno está de cumpleaños, es inevitable que uno haga el balance de lo que ya pasó y mire también lo que viene hacia adelante. Entonces, nada más normal que pensemos en nuestros anhelos, en nuestros sueños para el año que está empezando. Así que les invito a que leamos en el texto de Efesios capítulo 2, versos del 1 al 10. Efesios 2, del 1 al 10. La carta a los Efesios, escrita por el apóstol Pablo, tiene la intención de asentar las bases de una nueva religión, para que los creyentes no se perdieran preocupándose de cosas que a la luz de Cristo ya no son importantes. Nosotros vamos a ir leyendo en pequeños tramos, así que los vamos a tener aquí siempre en pantalla, ¿ok? Los vamos a tener proyectados y a medida que avancemos vamos a ir descubriendo algunas enseñanzas que entrega el texto y que pueden ser de provecho para nosotros hoy día, ¿no? Versos 1 y 2. Dice el apóstol: en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna los aires, según el Espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Pablo califica la vida sin Cristo de una manera terrible, ¿no? Terrible. Antes de conocer a Cristo, para Pablo, estamos como muertos. Como muertos. No es que la vida sin Cristo sea mala o que no sea la vida ideal. Los que viven en base a sus errores y pecados están muertos, aunque estén en vida. Yo me acuerdo, pienso cuando leo estos pasajes, pienso como los zombies, ¿no? Se ven como vivos, pero están muertos. Así es la vida en Cristo. Y Pablo dice también que los que están sin Cristo son gobernados por otro espíritu y bajo los poderes de este mundo. Entonces, no se trataba simplemente de malas acciones de los que no viven en Cristo, sino que de un estilo de vida marcado por desvíos del camino recto y violaciones de la voluntad de Dios. Para Pablo, este mundo es como un sistema de maldad que está regido por los poderes de las tinieblas. Un sistema que esclaviza a las personas y les impone una manera de pensar y de actuar que no es conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Una forma de pensar y de actuar y de vivir la vida que es ajena al propósito de Dios para la vida humana. Verso 3. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, dice Pablo. Pablo está hablando de los creyentes. Vivíamos impulsados por nuestros deseos pecaminosos. Y miren lo que dice acá el apóstol: siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza merecedores de la ira de Dios.
Para el tiempo y cultura en que vivía Pablo, se consideraba generalmente que los gentiles llevaban una vida pecaminosa, mientras que los judíos llevaban una vida moralmente aceptable. Los gentiles son los que no conocen, los que no adoran a Jehová, a Yahvé, en este tiempo, o adoran a otros dioses, dioses griegos, dioses de otras culturas, pero a esos los judíos los llamaban gentiles, ¿verdad? Y había todo un tema cultural, los veían como perros, los veían como personas que estaban en otro nivel, ¿no? Pero el apóstol, fíjense, coloca a ambos en el mismo plano. Dice el verso 3, también todos nosotros vivíamos como ellos. ¿Como ellos quiénes? Los gentiles, ¿no? ¿Y qué tenían en común en su estilo de vida judíos y gentiles? Primero, daban rienda suelta a sus deseos pecaminosos, buscando satisfacer sus deseos. Y segundo, todos, gentiles o judíos, vivían afirmando la propia voluntad y sus propios propósitos en lugar de la voluntad y los propósitos de Dios. Y aquí viene en el verso 4 un cambio de paradigma, una salida, una opción. Porque recuérdense del domingo pasado, el Evangelio de Cristo es buenas nuevas, buenas noticias. Entonces, en medio de nuestra vida, en donde pensamos solamente en nuestros propósitos, Dios abre un camino alternativo por donde todos podemos caminar, por donde todos podemos pasar. Dice el verso 4 y 5, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo. ¿Y qué dice después? Aún cuando estábamos muertos en pecados. O sea, a pesar de la situación de ustedes, Dios, que es rico en misericordia, nos da vida. ¿Por medio de quién? De Cristo. Y termina el verso 5 diciendo, por gracia ustedes han sido salvados. Según Pablo, el estilo de vida que gentiles y judíos estaban acostumbrados no era el que Dios tiene preparado para cada uno, bueno, de ellos y también de nosotros. Dios es otra cosa. Dios es algo completamente diferente. Por eso empieza con un pero. El pero ahí está insertado en el texto, ¿no? A pesar de que merecemos la ira de Dios, verso 3, el Señor tiene otros planes, otros propósitos. Porque en Dios se conjuga el amor con la ira, la gracia con el juicio y la misericordia con la verdad. Miren, si bien sin Cristo estamos muertos en nuestras propias ideas, voluntades y propósitos, en Cristo tenemos vida. Porque su gracia es el motor, la fuerza que nos lleva a su salvación. Y lo que sigue, entonces, es una descripción del cambio radical que la acción de Dios introduce por medio de Jesucristo
en la situación humana. Versos 6, 7 y 8. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. ¿Para qué? Para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios. El cuadro terrible de quienes estábamos muertos en pecados, verso 5, se transforma en el cuadro luminoso de quienes somos objeto del carácter de Dios. ¿Qué habla el texto del carácter de Dios? De su misericordia y gran amor, verso 4, de su gracia, versos 7 y 8, y de su bondad. Porque movido por su amor, Él nos dio vida con Cristo y nos hizo partícipes de su resurrección y de su entronización. Verso 6. Pero miren el verso 9. No por obras, para que nadie se jacte. Aquí tenemos otro pero, ¿no? Volvamos al 8, miren. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. ¿Ok? Esto no procede de ustedes. No procede de nosotros. No. Sino que es, ¿qué cosa? Regalo de Dios. No por obras, para que nadie se jacte. Entonces, si somos salvos, es por regalo de Dios. Pero que nadie piense que es por obras. ¿Para qué? Para que nadie se jacte. Todo esto, todas estas bendiciones que son fruto de la vida en Cristo, no es la paga de nuestros propios actos. Porque si tenemos acceso a la misericordia, a la gracia, al amor y a la bondad de Dios, no es por nuestros esfuerzos, ni es tampoco por todo lo que hemos hecho bien. No es por nuestras obras, no es por nuestros actos. Pero ¿por qué no? Para que nadie se jacte. Nadie puede pararse frente a Dios y decirle: yo sí, Señor. Yo sí, Señor. Yo sí que sí. Yo sí cumplo con tus estándares. Yo sí hago todo a la perfección. Yo me esfuerzo. Yo trabajo. Yo madrugo todos los días del año. Yo hago todo lo que tú me pides. Yo trato de ser un padre perfecto, una madre perfecta, el empleado perfecto, el hijo perfecto. Yo soy. Yo. Y sigue el ser humano, ¿no? Porfiando. Como yo cumplí con las buenas obras, ayúdame. Y ahora que estamos empezando un nuevo año, ahora, en este 2025, por favor, Señor, cumple mis anhelos, mis propósitos y mis deseos. No. Parece que no funciona así. Hemos sido salvados mediante la fe. Y eso no viene de nosotros, sino que es regalo de Dios.
Verso 10. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que solamente nosotros las pongamos en práctica. Somos creación divina, creados en Cristo para buenas obras. Fíjense que es bastante diferente. La salvación no es por obras, verso 9, sino que para buenas obras, verso 10. Entonces, somos salvos no para cumplir con nuestros propósitos, nuestros anhelos y nuestros deseos. Más bien, somos salvos para cumplir con los propósitos, anhelos y deseos de Dios. De Dios. Las buenas obras no son para ganarse el favor de Dios, sino que forman parte del propósito para el cual fuimos criados en Cristo Jesús. Y esto, hermanos, hermanas, es algo muy importante que nosotros debemos llevar en cuenta todos los días de nuestras vidas, pero principalmente en fechas como las que estamos viviendo, de cambio de año. Entonces, hagámonos la pregunta: ¿qué es mejor? Orar pidiendo a Dios que cumpla con nuestros propósitos, anhelos y deseos en este nuevo año que empieza, o orar y pedir a Dios para que cumpla con sus propósitos, anhelos y deseos en este nuevo año que empieza. ¿Qué es mejor? ¿Los propósitos, anhelos y deseos de Dios o los nuestros? ¿Descansaremos en nuestra fuerza impulsada por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos? ¿O descansaremos en Dios y su gracia porque somos su hechura, creados en Cristo Jesús para buenas obras? ¿Qué hacemos? ¿Qué camino tomamos? ¿Cómo damos el puntapié inicial a este nuevo año? No sé si a ustedes les ha pasado, yo creo que sí, que saludas a alguien en su cumpleaños y dice feliz cumpleaños, que el Señor cumpla los deseos de su corazón. Quizás sería mejor decir feliz cumpleaños, que el Señor cumpla en ti los propósitos que tiene para ti, que cumpla sus anhelos en ti, que cumpla los deseos de Él en tu vida, porque Él es nuestro Señor, somos hechura de Él. Entonces, en este comienzo de año, quiero desafiarlos a que dejemos nuestros deseos y anhelos a un lado para dar espacio a los deseos y anhelos de Dios. ¿Qué les parece? ¿Y cuáles son los deseos y anhelos de Dios? Que olvidemos un poco de nosotros para que pensemos en el otro. Los anhelos de Dios es que vivamos poniendo en práctica
las buenas obras que hablan por sí solas de su evangelio. ¿Saben por qué? Porque para eso fuimos creados. ¿Y qué son las buenas obras? No podría dar ejemplos, porque probablemente voy a dar algunos y no voy a dar muchos otros. ¿Qué son las buenas obras? Buenas obras es no hacer el mal. Buenas obras es echar una mano cuando alguien necesita. Buenas obras es hablar menos y escuchar más. Buenas obras es dignificar al otro. Buenas obras es mirar al otro y verme a mí en él. Buenas obras es cuando dignificamos al Señor, cuando lo que sale de nuestra boca es de edificación. Buenas obras es cuando pensamos antes de hablar. Buenas obras es ir un poquito más allá, es caminar la segunda milla. Buenas obras es menguar a nosotros para que otro, que no soy yo, crezca, sea feliz, sea pleno. Pero ejemplos concretos, imposible dar. Ustedes vivirán en las buenas obras, en los días de sus vidas, en este nuevo año que está empezando. Vivan buenas obras, hagan buenas obras. Anden por la calle diciendo y pensando: ¿a quién hoy día? ¿A quién voy a bendecir? ¿A quién voy a entregar de lo que tengo? Vivamos poniendo en práctica las buenas obras, porque somos hechura de Dios. Y para eso hemos sido creados. Nuestros deseos, anhelos y compromisos y propósitos y compromisos, deseos, anhelos y propósitos. ¿Qué espacio tienen frente a los deseos, anhelos y propósitos de Dios? Si estamos llenos del Señor, ¿para qué queremos estar llenos de nosotros? ¿No es cierto? Así que empecemos el año, y esta es mi oración y este es mi desafío, pidiendo al Señor que Él cumpla en nosotros sus anhelos, sus deseos y sus propósitos. Seguramente así vamos a ser felices. Seguramente vamos a ser plenos en medio de nuestras dificultades, en medio de nuestras situaciones. Pero vamos a vivir en las manos de Dios, entregados completamente al Señor. Señor, haz lo que quieras de nosotros. Señor, haz lo que quieras de mí. Llévame donde quieras tú que yo vaya. Que cuando yo abra mi boca sea palabra de bendición a los otros. A mi mamá, a mi papá, a mi esposo, esposa, a mi jefe, a mis profesores, a mis compañeros, a mis amigos. Pero Señor, ayúdanos a vivir conforme tus deseos, tus anhelos. Y lo mismo como iglesia,
Señor, es tu iglesia, esta es tu iglesia. ¿Cuáles son los deseos que tú tienes para esta iglesia este 2025? ¿Cuáles son los anhelos que tú tienes para nosotros como iglesia? Eso queremos, Señor. ¿Sí o no? ¿Cierto? Vamos a orar. Buen Dios y Padre Celestial, este es el primer domingo del año. Y es una fecha especial, Señor, porque como que partimos todo de cero, como que nos reseteamos, como que reiniciamos todo nuevamente, Señor. Entonces, queremos vivir en ti, Señor, en tu presencia, Señor. Y queremos pedirte y clamarte, Señor, que tus anhelos y deseos se hagan reales en nuestras vidas, Señor. Se hagan práctica en nuestra vida, Señor. Porque tú eres un Dios real. Eres un Dios amoroso. Eres Dios vivo. Eres Dios justo. Y eres Dios misericordioso. Así que llena nuestras mentes, Señor, nuestros corazones de tus deseos, de tus anhelos y de tus propósitos. Y ayúdanos, Señor, a vivir este 2025 de esta manera, Señor. En el nombre de Jesús, amén.